Entonces vamos a trabajar esta estrategia de identificar la idea principal de los textos y tenemos como objetivo de aprendizaje de la clase de hoy identificar la idea principal de textos no literarios aplicando macro reglas textuales. Ya es un concepto sumamente complejo, pero a medida que usted y yo vayamos avanzando nos vamos a dar cuenta que no es tan complejo como a veces creemos o visibilizamos. Avancemos. Ahí tenemos una persona, un niño, que está así como podría estar usted y yo, sobre un escritorio. El hombre está estudiando, tal vez está haciendo un ensayo, no sabemos. Entonces, debemos saber que em, la idea principal resume la idea más importante de cada párrafo. Resume la idea más importante de cada párrafo. Pero también, a medida que nosotros vamos identificando la idea principal de cada párrafo, también vamos vislumbrando cuál es la idea principal del texto como un globo, de manera general, de manera global. Hay dos elementos que usted puede hacer: un análisis local del texto o un análisis global. Análisis local es párrafo por párrafo, identificando cuál es la idea principal de este párrafo y después del siguiente, cuál es la idea principal de este párrafo, y ahí usted va extrayendo las ideas principales párrafo por párrafo. Pero sin embargo, cuando usted empieza a hacer la sumatoria, el análisis de todos los párrafos se dará cuenta que dentro de todos esos párrafos hay unos más importantes y otros menos importantes, y de los más importantes usted va a ir haciendo una sumatoria de información y va a extraer de todo eso qué es lo más relevante que plantea el texto. Siguiente elemento que me gustaría que consideráramos es que produce unidad temática en el texto, ya que actúa como tronco en torno al cual surgen todas las demás ideas. La idea principal es un tronco. Es como cuando usted tiene un árbol y del árbol salen un montón de ramas. Usted sabe que la rama principal es esa gorda, intermedia, que sostiene, y si yo saco el tronco de los árboles, todas las demás ramas se caen, no sirven de nada. Entonces, lo mismo ocurre con la idea principal. Sirve como medular para sostener a todas las ideas secundarias. Después, debe ser elaborada mentalmente por el lector en una frase resumen. Hay textos donde la idea principal viene explícita, pero hay otros textos donde la idea principal viene implícita, y en esos casos debe ser elaborada mentalmente por usted y por mí. Bueno, pero ojo, en la prueba de transición ya viene generada como una opción de respuesta, ¿ya? Después, se extrae de las preguntas, de dos preguntas. Primero, ¿cuál es el tema? Y segundo, ¿qué se dice sobre ese tema? Entonces, para poder lograr identificar la idea principal, primero, antes que nada, yo debo lograr identificar cuál es el tema del texto. El tema se expresa como un sustantivo, como una frase sustantiva, que por ejemplo puede ser eh, las familias, o los nuevos modelos de familia. Ya, ese podría ser el tema, los nuevos modelos de familia. Se dan cuenta que eso es solamente una frase sustantiva. ¿Qué es una frase sustantiva, profesor? Son una serie de palabras que al sumarlas solamente se refieren a un concepto, los nuevos modelos de familia. Y hacemos la otra pregunta: ¿qué se dice sobre ese tema? En el texto se dice que en Chile, desde hace 30 años o desde la colonización estoy inventando, desde la colonización en los tiempos hispánicos, o sea, desde que llegó los españoles a invadir, eh, se vienen desarrollando nuevos modelos de familia, aunque no hemos sido conscientes de ello. Se dan cuenta que del tema ya estamos generando una idea principal que indica que desde los tiempos de la conquista se vienen desarrollando nuevos modelos de familia y que recién ahora estamos siendo conscientes de ello. Y todo el resto de las ideas que pueda aportar el texto son ideas secundarias. ¿Cuál es la función de las ideas secundarias? Reforzar la idea principal. ¿Mm? Vayan anotando, chiquillos. Es súper importante que hay elementos que yo voy a ir mencionando que es necesario
que tal vez no los puse acá porque en el momento a lo mejor no se me ocurrió, pero que sí ahora a medida que hago la clase se me van ocurriendo, así que es bueno que ustedes anoten. Profesor, ¿de qué me sirve aprender esto si yo quiero dar la prueba? Le sirve, porque yo estoy dándole un montón de tips, un montón de técnicas, un montón de ideas que van a ir dirigiendo su pensamiento y su análisis al momento de enfrentarse a la prueba de transición. Nada de lo que hagamos en las clases de PSU no es relevante al momento de dar la prueba de estrategia lectora. Y como último elemento de este niñito ahí, este gordito que está sentado y queremos, lo ocupé como un recurso así como para que esté más bonito. Dice, si eres capaz de parafrasear con tus propias palabras la idea principal, quiere decir que comprendiste el texto. Parafrasear es decir lo mismo pero con otras palabras. Y cuando usted es capaz de hacer eso, quiere decir que ya el texto más o menos lo dominó. Muy bien. Si hay dudas, abre el micrófono y me las plantea. Recomendaciones para poder identificar la idea principal. Leer de principio a fin. Es súper importante que los textos usted no lo lea de manera aislada. No es que usted dice, ya voy a leer este texto rapidito, hermano, lee el primer párrafo y se pone a responder. Lee el segundo párrafo. No. Antes de acceder a las respuestas, por favor, colega, pensé que estaba en reunión. Antes de acceder a las respuestas, chiquillos, ustedes deben sí o sí leer el texto de principio a fin. No vayan a las preguntas, tal vez ya, bueno, lean las preguntas antes más o menos para identificar en qué punto estarían concentrando su foco en el texto. Pero no se detengan, léanlo, hagan un subrayados, destaquen, hagan anotaciones al margen, resuman, pongan los elementos más importantes, rayen, destruyan el texto. A mí me complica mucho cuando tengo que analizar textos y no tengo un destacador a mano, por ejemplo, o no tengo un lápiz a mano. Yo prefiero no leer si no tengo un lápiz a mano. ¿Por qué? ¿Por qué, profesor? ¿Qué tiene que ver eso? Tiene que ver con que yo cada vez que me enfrento a un texto, yo lo destruyo, lo divido, lo analizo, escribo al margen, destaco elementos. Entonces, eso me va a ayudar mucho a hacer un análisis del texto. Leer de principio a fin, sin detenerse, a menos que no estén entendiendo y que necesiten volver un poco más arriba. Eso sí. Determinar el sujeto temático. O sea, en otras palabras, determinar el tema. ¿De qué está hablando? ¿De qué se está hablando en este texto? Eso es determinar el sujeto temático. Establecer la jerarquía de la idea. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo menos importante en el texto? Y lo último es ir subrayando palabras clave. Resulta que algunas personas, yo quiero ser honesto con ustedes, algunas personas dicen, no, para analizar sobre el subrayado hay que hacerlo solamente con palabras. Una palabra que sea importante. A mí eso no me resulta, yo necesito subrayar ideas. ¿Ya? Por lo tanto, usted tiene que ir viendo qué es lo que más le acomoda. Hay gente que ocupa muchos destacadores, ¿ya? De hecho, yo dentro del material que tengo siempre necesito destacadores celestes, amarillos, naranjos, rosados, todos los que pille, porque, por ejemplo, en un texto, las citas las marco en azul, no sé, las ideas importantes o esclarecedoras las marco en amarillo, no sé, lo que tenga el texto, depende de lo que estoy leyendo, y yo ya sé que por lo menos las citas textuales las estoy registrando de cierto color, eso es súper bueno. Por lo menos a mí me sirve, no sé si a usted. Entonces, ahora bien, pregunta ella, ¿cómo entrenamos para llegar a manejar la habilidad de síntesis? O sea, de esto de tomar los párrafos y eliminarle todo lo externo o todo lo que no es relevante para quedarnos solamente con lo esencial. Eso es sintetizar, resumir. Y no es fácil.
No es fácil resumir. Usted necesita sintetizar, eliminar todo lo no relevante para quedarse con lo medular y para identificar la idea principal. Entonces yo le digo que entendiendo y aplicando macro reglas de Van Dijk. Y usted me dice, profesor, pero ¿de quién está hablando? Yo necesito salir de esta clase, no me gustó, está muy compleja. Y yo le digo, por favor, deme un tiempo, no salga de la clase. Deme un tiempo, entienda lo que quiero decirle. Macro reglas textuales de este pensador que se llama Teun Van Dijk. Extraño el nombre, pero todas las personas que vayan a la universidad, ustedes, y quieran estudiar lingüística, quieran estudiar algún ramo de la lingüística o de comunicación, se van a encontrar con este hombre. Y esas macro reglas no son muy complejas, simplemente es necesario entenderlas. Ahí están las macro reglas textuales de Teun Van Dijk. Y vamos a verlas. Se refiere a las operaciones cognitivas. Eso quiere decir operaciones del pensamiento. Que realiza el lector, o sea, usted y yo cuando leemos, con el fin de extraer la información relevante de un texto y así formular el tema del que se trata el texto. Entonces, aquí está. ¡Wow! ¡Qué horrible! ¿Saben qué? Cometí el error, debía haberlo dividido. Tiene mucha información este. Pero lo que pasó, pasó. Ya fue. Solamente son 4 técnicas. Y voy a ir marcando con un destacador o con una pluma. ¿Ya? Lo que sea relevante. La primera técnica es la supresión y omisión, que nos permite eliminar la información irrelevante o redundante. Nada más, primera técnica, fácil, eliminar la información irrelevante o redundante. Redundante es que se repite, por lo tanto, siempre en los textos hay información que está de más porque ya se dijo. Por ejemplo, pasó la muchacha, llevaba puesto un chaleco verde, de repente tropezó. Se puede suprimir la idea llevaba un chaleco verde porque no es relevante para la centralidad del mensaje. Hay información que derechamente es irrelevante o que está copiada o que está repetida. Entonces, frente a eso, yo cognitivamente debo eliminarla porque no me sirve. Entonces, ¿qué se hace en este caso? Les pregunto a ustedes, pues si lo que acabamos de leer, ¿es importante decir que ella llevaba puesto un chaleco verde? ¿O qué es lo más relevante en este texto que leímos? Que la muchacha pasó y esa muchacha tropezó. Eso es lo más relevante. Esto no es relevante, por lo tanto aplico la macro regla de supresión u omisión. No nos sirve. 2. Se selecciona la información relevante del texto dentro del sentido global del discurso. Hacemos a la inversa. En la primera eliminamos lo más importante, lo menos importante, pero en la segunda hacemos la inversa. Determinamos qué sí es relevante y qué sí es importante. Se seleccionan las proposiciones, pasó la muchacha, de repente tropezó, porque son necesarias para construir el sentido global que habla de que una muchacha cayó de repente. Entonces, la 1 y la 2 se desarrollan de forma simultánea a nivel cognitivo. Profesor, no es tan difícil como yo pensé. No es difícil. Profesor, ¿es que esto yo lo hago? Sí, usted lo hace. Y lo que quiero que usted haga hoy día es hacerlo de manera consciente e intencionada. ¿Sí? Después, lo que hacemos, la siguiente, es la generalización. La generalización dice que nos proporciona criterios para reemplazar varios enunciados por una generalización simple o mediante una combinación e integración de información semejante. Por ejemplo, en vez de nombrar Chile, Argentina, Perú, Uruguay, Brasil, Paraguay, etcétera, decimos países sudamericanos. Entonces, ¿qué estamos haciendo con la generalización? Tomando todos esos elementos y resumirlos cognitiva y mentalmente en un solo término, que sería países sudamericanos. Profesor, ¿sabe que yo he hecho esto también? Sí, lo ha hecho. ¿Sabe cuándo? Cuando usted está leyendo un libro o un texto o una biografía y dice, el autor es, o por ejemplo, José Massa es autor de varios libros, entre ellos, y nombra 30 libros. Yo sé que usted no lee
no lee los 30 libros, los nombres de los 30 libros. ¿Sabe por qué no lo lee? Porque usted inconscientemente aplicó la técnica de la generalización. Ah, y aquí va a nombrar libros de él nomás. Por lo tanto, se salta la parte donde él sigue hablando de su biografía. ¿Lo hace? Sí. Estoy en un 99,9% seguro de que todos lo practicamos. Si pregunta por algún libro de los 30 que nombro. Vuelve porque tú ya identificaste dónde mencionó los libros. Sí, pues William, ahí tú vuelves nomás. Tú ya por lo menos ya identificaste el elemento. Claro que Entonces, la 4 dice integración o construcción. Una serie de enunciados se fundan en uno o dos conceptos constitutivos. Por ejemplo, fui a la estación, compré un boleto, caminé hacia el andén, subí al tren, el tren inició la marcha. ¿Ves que normalmente esto se puede ocupar en la literatura? Porque la literatura, los cuentos, los poemas, como que buscan así como describir los elementos y todo el asunto. Pero dice aquí que todos estos elementos se puede aplicar la macroregla de construcción o integración, perdón, o integración y se pueden combinar en un solo concepto que es viaje en tren. ¿Sí? Es lo mismo que cuando usted dice, profesor, voy a ir al baño. Usted en su mente integró un montón de información. Usted no necesita decir, profesor, usted me autoriza para pararme de mi puesto, moverme, salir de la sala, bajar la escalera, caminar por el pasillo, entrar al baño, ubicarme en un cubículo. No, y ahí ya empieza a dar detalle. Usted elimina toda esa serie de cosas, de elementos, y aplica la regla de integración y solamente usted dice, ¿puedo ir al baño? ¿Lo hace o no lo hace? Sí, todos lo hacemos. Entonces se dan cuenta que estas 4 macro reglas que plantea Van Dijk son macro reglas que ustedes y yo aplicamos sí o sí, pero lo que yo pretendo es que usted lo haga de manera intencionada y de manera consciente, ¿ya? Para que realmente identifiquemos la idea principal y la idea secundaria de los textos. Ejercitemos, ejercitemos. Y aquí ya entramos con lo complicado. Texto. Esto es una... Creo que... ¿Qué tipo de texto es este que ustedes ven? informativa. Sí, es un texto expositivo informativo que tiene la estructura de una noticia. Vamos a leerlo. Región padecería hambruna y enfermedades. Latinoamérica ante el nuevo informe del panel intergubernamental sobre cambio climático. 1. El reporte presentado por el presidente del del IPCC, panel intergubernamental sobre cambio climático. Rajendra K. Alertó de consecuencias negativas sobre miles de millones de personas en todos los continentes por el calentamiento global. Hambrunas, sequías, inundaciones, enfermedades y migraciones. Asimismo, el alza de unos 2 grados centígrados en este siglo supondrá la extinción del 30% de las especies. Los países menos preparados para los cambios serán los más pobres, pese a que los mayores contaminantes son los más ricos. En este marco, América Latina se verá seriamente afectada por tales padecimientos. Para 2050, la mitad de las tierras agrícolas se verían afectadas, afirma el reporte, con un grado elevado de certeza, exponiendo a decenas de millones de personas al hambre y a entre 60 millones y 150 millones a padecer la reducción de los recursos de agua, hasta 400 millones en 2080. El continente ya ha experimentado en los últimos años acontecimientos radicales, lluvias torrenciales en Venezuela, inundaciones en la Pampa Argentina, sequías en la Amazonía, tempestades de granizo en Bolivia y una temporada récord de ciclones en el Caribe. Entonces tenemos una pregunta. Déjeme intentar sacar tenemos una pregunta.
La pregunta es, ¿cuál de las siguientes opciones ¿en cuál de las siguientes opciones se expresa la idea principal del fragmento? Tenemos la siguiente pregunta. Las verdaderas causas del calentamiento global, la evolución del proceso de calentamiento global, el calentamiento global y las pérdidas agrícolas. Gracias, mi amor. Los efectos que causa el calentamiento global en la población, las consecuencias negativas del calentamiento global. ¿Ya? Entonces, vamos a avanzar un poquito más. Chanfle, me quedo acá. Entonces, vamos a aplicar el procedimiento que yo les quiero sugerir en la clase de hoy día. Puta, no sé cómo sacar el puntero. Me pilló la ancianidad. Déjeme ver, por favor. Espérenme un poco. Identificar. Ya. Entonces veamos. Primero pide el procedimiento. Leer el fragmento de principio a fin para captar lo que quiere transmitir el autor, el contenido y la tipología textual. Lo que yo les pedí que hicieran al inicio es que ustedes identificaran cuál es la tipología textual y me decían que la tipología textual es informativo. Por lo tanto, usted ya sabrá que si tiene una estructura noticia, la estructura de la noticia, el fin de ese texto, por lo general, es informar. Entonces ya nos situamos en ese contexto. Entonces, la primera lectura que usted haga del texto es súper importante porque usted va a identificar la intención comunicativa. La intención comunicativa es plantear una información respecto de algún tema. Entonces vamos a aplicar la primera regla de supresión o omisión. Eliminamos todo lo que no es relevante del texto. Por ejemplo, es importante, digamos ustedes, es importante, por ejemplo, el nombre del presidente de la institución que hizo la investigación. No. No es relevante. Por lo tanto, cognitivamente, no es que usted va a tomar un corrector y lo va a eliminar, no. Pero mentalmente, usted simplemente toma la información y la elimina. ¿Ya? Mentalmente. Después ocupamos la otra regla, que es la selección. Selecciono la información relevante, aquella que si la eliminara, el texto perdería sentido. ¿Ya? ¿Cómo hacemos eso? Miren, por ejemplo, si yo tengo aquí y elimino elementos como elimino esta información. Déjenme buscar la pluma. Elimino esto. El 3, el 2 y el 3. ¿Puedo eliminar esos dos párrafos sin que el texto pierda una carga importante de la información? Chiquillos, ¿están ahí? ¿Están despiertos? ¿Me escuchan? ¿Me No, oyen? o sea, yo por lo menos no creo que completamente, porque ambos párrafos nos entregan información fundamental respecto al calentamiento global. O sea, la primera nos entrega como ciertos detalles del calentamiento global y Ujú. el párrafo 3 nos entrega como quiénes son los que Lo más afectado. los más afectados, una cosa así. Correcto. Correcto, correcto, correcto. Y si ustedes se fijan, estos dos párrafos dan pie a la explicación más profunda que se da en los párrafos 2, va en los párrafos 4, 5 y 6. Los párrafos 4, 5 y 6 surgen a partir de estos dos anteriores, ¿ya? Por lo tanto, estos dos párrafos anteriores son vitales, entonces no podemos eliminarlos, pero sí necesitamos seleccionarlos. Por lo tanto, ¿dónde tengo un borrador? No puedo borrarlos. No puedo. Es imposible que lo elimine. Entonces, al leer el fragmento de principio a fin, lo hicimos, después vamos a generalizar. Hay elementos que perfectamente se pueden generalizar
que son, por ejemplo, cuando identifica los países de Sudamérica. No sé si les pasó que se puede, que la podemos perfectamente eliminar. Cuando dicen países como tal, 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 usted simplemente lo resume a países de Sudamérica. También utilizo palabras que engloben los conceptos más detallados del fragmento. Cuando dice hambruna, sequías, inundaciones, etcétera, yo puedo resumirla como las consecuencias malas del calentamiento global. Eso es un ejercicio que yo hago cognitivamente. Y aplicar la cuarta regla de integración o construcción, ¿ya? Se funda en una oración la idea principal de ese fragmento, que sería que el calentamiento global va a tener consecuencias negativas. O lo podemos decir de otra forma, pero esa es la idea principal. El calentamiento global va a tener consecuencias negativas para países sudamericanos. Por lo tanto, usted antes de ir a las respuestas, usted intenta elaborar la respuesta mentalmente. Por eso cuando usted vuelva al ítem, cuando usted vuelva a la pregunta, usted identifique cuál es la respuesta que se parece más a la que usted haya elaborado mentalmente. Pero el problema surge cuando ninguna se parece. Para mí fue gracioso, disculpen si me río. Después de terminar el texto de leer, redacté una y creo que, o sea, no sé si está dentro de las alternativas, pero vi una muy similar. A ver, volvamos. Ya, terminamos. La verdadera causa, la evolución del proceso del calentamiento global, el calentamiento global y las pérdidas agrícolas, los efectos de la causa del calentamiento global en la población y las consecuencias negativas del calentamiento global. ¿Cuál podría parecerse a la que estamos llegando? Yo me fui por la B. ¿Por la B? De Por la, dedo. los efectos de las... va. Los efectos que causa el calentamiento global en la población, ¿ya? Pero igual, o sea, estaba contra la D y la E, que podían ser, pero igual Ya, la B. quedémonos con la D y la E porque realmente tú tienes razón, ¿ya? Tu análisis está bien y yo creo que, si bien es cierto, el resto de tus compañeros no están hablando porque a lo mejor están concentrados o no quieren, yo sé que todos más o menos llegamos a la D. Entonces, preguntémonos, ¿cuál de las dos respuestas es la más correcta? Se ajusta de manera más clara al texto. La D dice, los efectos que causa el calentamiento global en la población. Pero esos efectos pueden ser positivos o negativos, simplemente son efectos. En Claro, cambio, la E tiene la consecuencia y la carga negativa. Porque fíjate que las consecuencias negativas son efectos, sí, pero tienen una carga súper fuerte en cuanto a lo negativo. Entonces, ah, ¿cuál de las dos se puede parecer o puede ser más similar a la respuesta correcta? La que nosotros la E. estamos buscando. ¿Mm? O sea, en este caso, claro, la E, como usted dijo, que se asemejaba a una carga negativa, por así decirlo, los efectos que produce, o las consecuencias que produce el Correcto. calentamiento. Si nosotros hubiésemos visto que a lo mejor menciona algo positivo, y ahí podríamos haberlo pensado. Pero Ah, claro, el claro. texto en sí mismo tiene una carga negativa. El texto en sí mismo quiere demostrar el solo daño que puede producir el calentamiento global en Sudamérica. ¿Ven? Vale, vale. Así Yo, que, la que había redactado yo, no, claro, tampoco asimilé la carga negativa. Había puesto que las variadas consecuencias que está provocando el cambio climático en la sociedad latinoamericana. Pero claro, me faltó las consecuencias que eran, o sea, correcto, son todas negativas. correcto. Entonces, no. Y es súper bueno lo que estamos haciendo, estos ejercicios que estamos haciendo, chiquillos, porque eh, la forma en la que yo analizo los textos tal vez no es la forma en la que lo analizan ustedes, y ahí podemos ir compartiendo criterios. Ojalá la prueba de transición se pudiera hacer de forma colectiva, individual. Por eso usted tiene que ver, reducir información, eliminar lo que no es importante, pero mantener lo que es relevante, y vea, intención comunicativa de los textos. ¿Cuál es la intención que buscará
convencerme, buscar a persuadirme, buscar a informarme, informarme de forma positiva, informarme de forma negativa. ¿Qué buscar hacer? Todas esas preguntas usted hágasela de manera mental. ¿Ya? Entonces, en la guía enviada al WhatsApp de su curso, usted podrá encontrar más actividades de ejercitación parecidas a estas. ¿Ya? Y gracias, ahora que se acaba de conectar Abigail, estamos terminando. Abigail, vamos a dejar la clase grabada para que tú puedas tener acceso a ella. Igual marca tu nombre en el registro de asistencia. Ya no tengo problema con eso, porque igual hizo el esfuerzo de estar. ¿Ya? A preguntas. Como ustedes ya verán, se podrán ahora acceder al formulario de Google. Puse texto un poco más largos que las veces anteriores para analizar. Pero por lo mismo, puse solamente 3 opciones de respuesta. Ya. Para que los textos son más largos, sí, pero las opciones de respuesta las disminuí a 3 solamente. Porque no quiero producir no sé, entramparlo a ustedes, no, quiero favorecer su análisis. Entonces, tengan la libertad, yo ahora voy a abrir el formulario de durante el día hacer el análisis, leer los textos, leerlos detenidamente. No abra el formulario a las 11 de la noche, cuando ya está todo a punto de acostarse, no, trabájelo, vea los textos, responda a las alternativas que considere más correctas y envíe. Y si es que no puede acceder al formulario, como ya les dije en el WhatsApp, que le envió el profesor jefe o la profesora jefe, la hace en el formato doc, ya que también le envié. Y me lo envían a mi correo, profe.nmendez, o no acuerdo cómo es, nmendez creo, @gmail.com. ¿Dudas? No, ¿No? profe, clarito. Chiquillo, quiero decirles también que si tienen alguna duda respecto del cierre del proceso, pueden hacérmela, aprovechen. Soy el jefe de UTP, así que podrían aprovechar de Ya no más, profe. preguntarme de sus notas, del cierre, de fechas, etcétera, no sé, como quieran. ¿Cuántas guías con notas quedan? Ninguna. Oh, uy, Profe, ¿Sí? todavía el formato no está abierto. ¿Cómo lo vendí? El formato no está abierto, no puedo Ah, ingresar. correcto. Les dije que el formulario lo voy a abrir una vez que termine la clase. Así que, profe, ¿sí? otra pregunta. El, ¿Cómo va a ser el cierre de notas este semestre? A ver, ustedes tienen, nosotros hemos hecho el segundo semestre 3 actividades de aprendizaje con nota, ya de las cuales les vamos a eliminar a ustedes la más baja. Ya, por ejemplo, si en la segunda sacaron un 2 o sacaron un 3 o sacaron un 5 y esa es la más baja, se la vamos a eliminar. Oh, Ah, bueno, sí, a esas más complejas. Ya, voy a parar la grabación porque la clase terminó ahora y ya vamos a hablar de los aspectos técnicos nomás de la... Ya, gracias, me terminó la parece. clase. Chao, chao, nos vemos.